12:54. Sí, eso ya lo puedes correcto. Es la última clase. Bien, estamos viendo, ¿verdad? Los usos de la lengua. Tenemos las formas orales o los usos orales, ¿verdad? De la lengua popular, que es, pues, podemos decir nuestra forma de expresarnos, ¿verdad? Popularmente. Se incluyen aquí dichos, refranes, ¿verdad? Y ella habla, ¿verdad?, acerca de que es un lenguaje de canciones, fiestas, dichos, bombas, refranes, eventos folclóricos. Y este tipo de lenguaje, pues, generalmente nosotros lo utilizamos, ¿verdad? Decimos, como popularmente se dice, ¿verdad? Entonces, es un lenguaje, pues, de uso general, ¿verdad? Tenemos el lenguaje familiar, ¿verdad? Que se incluyen ahí, pues, expresiones como más de confianza, más, se incluyen ahí emociones, ¿verdad? Que se da, dice aquí, entre amigos y familiares. Se descuida la pronunciación, ¿verdad? Si nos ponemos a analizar cómo hablamos, vamos a ver que cometemos bastantes errores, ¿verdad? Al expresarnos. También tenemos el lenguaje vulgar, ¿verdad? Que fue el que Catherine no pudo leer, ¿verdad? Que es en el que se utiliza, pues, incorrectamente algunas palabras, se acortan algunas, ¿verdad? Eh, eh, se da este tipo de lenguaje vulgar, de repente personas así de campo, ¿verdad? Que de repente, por ejemplo, dicen, voy para tal lugar, por decir, voy para, ¿verdad? O fui, ¿verdad? Entonces esto es lenguaje vulgar, ¿verdad? Nada que ver con el lenguaje soez. ¿Verdad? Cuando ya hablamos de lenguaje soez, ¿verdad? Ya estamos hablando de un lenguaje, una forma de expresarse ofensiva, ¿verdad? Em, que es ofensivo, pues escuchar, ¿verdad? La forma de expresar, como dice ahí, palabrotas inapropiadas, de mal gustos o grosería, ¿verdad? Dichos sucios u obscenos, ¿verdad? Entonces ese es lengua soez, ¿verdad? Hay personas que si no dicen una mala expresión, no pueden comunicarse, ¿verdad? Siempre que van a hablar tienen que decir una palabra ahí desagradable, ¿verdad? Entonces ese es el lenguaje soez. Y luego tenemos, ¿verdad? Los regionalismos, que son esas frases que nos identifican a nosotros, ¿verdad? En este caso nosotros como hondureños. Que comúnmente nosotros utilizamos, ¿verdad? De repente a un niño no le decimos, vos niño, vení, sino que le decimos, vos cipote, vos cuirro. O de repente tal vez llamamos por otro nombre algunas cosas, ¿verdad? Entonces esas son regionalismos, ¿verdad? Frases que nosotros tenemos como hondureños, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver qué frases tenemos nosotros como hondureños. ¿Qué frases? ¿Qué regionalismos conocen ustedes? De los que ustedes buscaron aquel día y les dejé de trabajo, ¿verdad? Chapear. Ajá, chapear, ¿verdad? Vamos a ver otro. ¿Otro regionalismo? Guirro. Ajá, güiro. ¿Qué más? Chucho. Amy? Pisto. Pisto, ¿verdad? Por dinero. Cipote. Ajá. Cipote iba a decir yo también. ¿Qué otra? Ay, miren que hay una infinidad de regionalismos que se utilizan, ¿verdad? Aquí en nuestro país y que de repente puede venir una persona extranjera y no va a entender y qué significa eso. O usted va a otro país y también, ¿verdad? Ellos tienen sus regionalismos
y uno no va a comprender qué es lo que quieren decir, ¿verdad? También, solo retrocediendo un poquito, dentro del lenguaje vulgar están también lo que son las muletillas, ¿verdad? Que son esas palabritas que a veces uno utiliza como para apoyar lo que está diciendo, ¿verdad? Por ejemplo, he escuchado muchas personas que tienen esa muletilla que dicen o sea, o sea. Entonces esa es una parte del lenguaje vulgar, ¿verdad? O sea, una forma incorrecta, pero que al final es entendible, ¿verdad? Es entendible. También tenemos, vaya, por ejemplo, las personas de España tienen una frase que hasta la gente que va de aquí se le pega, ¿verdad? Una muletilla, esa es una muletilla, que dicen, ¿cuál es esa frasecita que dicen? Em, Hay una frasecita que dicen los españoles, la gente que vive en España. ¿Cuál mi? Vale. Ay, esa, vale. Entonces esa es una muletilla, ¿verdad? No son formas correctas, pero al final son aceptadas y son entendidas, ¿verdad? Luego tenemos dentro de las formas escritas, y también podríamos decir que es también una forma oral el lenguaje culto, ¿verdad? El culto. Si ustedes se fijan, en los diferentes países del habla hispana, ¿verdad? Hay una variación, varía el habla. Vaya, por ejemplo, los cubanos, cómo hablan el español, ¿verdad? Los puertorriqueños, todas esas personas de ahí de la isla, cómo lo hablan, por ejemplo, los mexicanos, ¿verdad? Tienen una forma muy particular de hablar el español. Es el mismo español que nosotros hablamos. Los guatemaltecos tienen una forma, ¿cómo les digo? Una forma, es el mismo español al final, ¿verdad? Pero hay una variante ahí, ¿verdad? Varía la tonalidad, ¿verdad? En España, por ejemplo, ¿verdad? El uso de la Z frecuente, el voceo, todo eso, ¿verdad? Entonces, estas son variantes, ¿verdad? Del lenguaje español, ¿verdad? O sea, estamos hablando como el habla, ¿verdad? El habla. Pero al final usted podría decir, pero ¿cuál es el lenguaje correcto? ¿Cuál es el habla correcta? ¿Verdad? ¿Cuál es el español en este caso correcto? ¿Será que es el que hablan en España? Nosotros muchas veces nos hemos puesto a pensar, ¿será que el verdadero español es el que habla en España? ¿O será el que nosotros hablamos? ¿Verdad? Pero déjenme decirles que el verdadero español, ¿verdad? Lo hablan las personas cultas. Ese es el verdadero español, ¿verdad? Aquel que está regido por la forma de expresarlo, tanto expresarlo como escribirlo correctamente. Ese es el verdadero español, ¿verdad? Y el lenguaje culto, dice, lo utilizan las personas con cierto grado académico. Se emplea en situaciones comunicativas formales para transmitir información o conocimiento de circunstancias laborales. Presenta riqueza de vocabulario, oraciones estructuradas correctamente, buena y adecuada pronunciación, uso de tecnicismos, etcétera. Entonces, ¿quién habla el español correctamente? Las personas cultas, ¿verdad? Las personas que lo han practicado, que lo hablan, ¿verdad? Que se expresan de una forma correcta. Nosotros estamos dentro del lenguaje familiar, lenguaje popular y algunas veces, ¿verdad? Lenguaje vulgar. Ahí nos ubicamos nosotros, ¿verdad? Y también tenemos algunos regionalismos, ¿verdad? Pero, ¿quiénes hablan el idioma español correctamente? Las personas cultas, ¿verdad? Que lo pronuncian, que lo hablan. Fíjense que nosotros incluso a veces hasta decimos palabras que ni existen. No les han dicho a ustedes, "Ey, esa palabra ni existe, ¿a qué estás diciendo?" ¿Verdad? Entonces muchas veces nosotros empleamos formas incorrectas al expresarnos, ¿verdad? El español pues está regido por lo que es la Real Academia Española. La RAE, ¿han escuchado ustedes de la RAE? El del diccionario, bueno, es un instituto, ¿verdad? Donde pues, donde hay personas que se dedican, ¿verdad? A poder crear esas reglas, ¿verdad? Para el uso correcto del lenguaje español, ¿verdad? Vaya, por ejemplo,
Ellas son las que determinan, ¿verdad? Qué palabras son aceptadas, qué palabras no son aceptadas, el significado de esas palabras, el nombre de las letras, incluso, ¿verdad? Por ejemplo, según la RAE, hay algunas letras del alfabeto que ya cambiaron o que ya no existen algunas, ¿verdad? Por ejemplo, la che ya no la reconoce la RAE, porque la RAE dice que es un dígrafo, o sea, que es la unión de dos letras que forman un sonido en particular. Entonces, miren, si ustedes se metieran a la página de la RAE, ustedes se dieran cuenta de muchas cosas, ¿verdad? En cuanto al idioma español, ¿verdad? Porque la RAE es la que regula, ¿verdad? La forma de cómo debe expresar, cómo debe escribirse, ¿verdad? Correctamente el idioma. Las reglas ortográficas, todo eso son tomadas de ahí, ¿verdad? De ese instituto. Entonces me imagino que ahí pues son personas, ¿verdad? Muy preparadas, ¿verdad? Que se dedican a eso, ¿verdad? Y en la actualidad la RAE ha aceptado muchos regionalismos, ¿verdad? Muchas palabras que antes que las personas se las inventaron y les dieron un significado, y al ver que muchas personas la utilizaban, al final la RAE las acepta como palabras que sí existen, ¿verdad? Dentro de los diferentes diccionarios. Entonces, por ejemplo, yo estaba viendo que, por ejemplo, una palabra que decía papichulo, estaba leyendo que dice que la RAE ya aceptó esa palabra, que al principio no era aceptada, no existía en el diccionario de la Real Academia. Y muchas otras palabras, fíjense que nosotros expresamos, en este caso regionalismos, son aceptados en la actualidad por la RAE, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a continuar. Estamos hablando de las formas escritas, ¿verdad? Tenemos el culto, ¿verdad? La forma, pues podríamos decir correcta, ¿verdad? El uso correcto del vocabulario en cuanto a la escritura, en cuanto a la pronunciación, ¿verdad? Las normas, las reglas ortográficas, todo eso, ¿verdad? Va dentro del lenguaje culto. Luego tenemos el lenguaje literario, ¿verdad? Este lenguaje literario generalmente lo encontramos en música, en las canciones, en los poemas, en escrito, ¿verdad? Como para, el lenguaje literario es aquel que le da belleza a algo, ¿verdad? Donde se utilizan lo que son metáforas, símil, hipérboles. Ahí es donde se utiliza, ¿verdad? Este tipo, o encontramos este tipo de lenguaje literario. Dice, está elaborado con la finalidad de crear belleza por medio de recursos estilísticos. Los recursos estilísticos son, ¿verdad? La metáfora, el símil, eh, el hipérbole. Bueno, más adelante las vamos a ver, ¿verdad? Para dar impresión y deleitar al lector. Utiliza recursos literarios, un lenguaje culto y palabras con significado connotativo, ¿verdad? O sea, con una doble interpretación. Cuando hablamos lenguaje connotativo, es un lenguaje como, bueno, ya habíamos hablado de esto, el lenguaje connotativo es aquel que expresa sentimientos dentro de él, ¿verdad? Fíjense que vaya, en la Biblia podemos encontrar un lenguaje literario, ¿verdad? En los libros de Cantares, en el libro de los Salmos, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, y dice que hace la comparación, ¿verdad? Que nosotros somos como la oveja de su rebaño, entonces ahí podemos ver algunas figuras literarias, ¿verdad? Metáforas. Entonces ahí encontramos también lenguaje literario, ¿verdad? En las canciones, ¿verdad? También encontramos lenguaje literario, ¿verdad? Por ejemplo, una canción que escuché hace poco, a mí casi no me gusta la música, pero escuché una palabra que me llamó la atención y que esas palabras, esas frases, las tenemos como dichos populares a veces. ¿Han escuchado un dicho que dice, aunque la jaula sea de oro, sigue siendo jaula? ¿Han escuchado ese dicho? ¿Alguien había escuchado ese dicho? Aunque la jaula sea de oro, sigue siendo jaula. Y tiene una No, interpretación, ¿verdad? Ah, Josué la ha escuchado, Josué. no, yo creo que nadie la ha escuchado, mis. Aparte de usted, creo que nadie. Pero es un dicho, fíjense, aunque la jaula sea, y yo la escuché, bueno, primero escuché en una persona que me dijo eso, ¿verdad? Es que aunque la jaula sea de oro, sigue siendo jaula.
Sí, tiene una interpretación esa frase, ¿verdad? Muy amplia. Y luego yo la escuché en una canción. Bien, entonces ese es el lenguaje literario, el que encontramos en las canciones, ¿verdad? Hay canciones, ¿verdad? Que, por ejemplo, expresan, por ejemplo, sentimientos, pero haciendo comparaciones, ¿verdad? Por ejemplo, tú eres un castillo donde yo puedo sentirme seguro. Entonces eso es lenguaje literario, ¿verdad? Donde se utilizan figuras literarias. Recursos estilísticos también se le llama tropos, ¿verdad? Todo esto. Y luego tenemos el lenguaje, aquí también está el vulgar, ¿verdad? Bueno, pero aquí está en oral y aquí está en escrito, forma escrita. El lenguaje vulgar ayuda a un sector de hablantes a realizar sus actividades. Se caracteriza por el uso del lenguaje especializado, uso de gráficos, diagramas o imágenes que esclarecen el contenido. Un ejemplo, no, es que aquí está mal escrito, aquí es científico, no es lengua vulgar. No sé si en el libro cómo les aparece a ustedes, página Lengua 40, vulgar aparece, lengua vulgar aparece. pero está incorrecto porque este es el lenguaje científico. A vulgar les aparece también. No, está incorrecto. Aquí es el lenguaje científico. Lenguaje científico, este es el que lo utilizan de repente algunas personas especializadas en alguna área. Vaya, por ejemplo, usted se da un golpe y se le pone ahí morado, ¿cómo le dice usted? Qué gran moretón tengo yo, dice, ¿verdad? Decimos nosotros, ¿verdad? Qué morete el que tenés, ¿qué te pasó? Pero un doctor, ¿cómo lo dice? ¿Tienes un qué? Un hematoma, dice el doctor. Entonces utiliza un lenguaje científico, ¿verdad? Y así, ¿verdad? En diferentes ramas, las personas utilizan un lenguaje diferente al nuestro, ¿verdad? En este caso les puse el ejemplo del doctor y los golpes, ¿verdad? Entonces, por el uso especializado, un lenguaje especializado, ¿verdad? Uso de gráficos, de diagramas o imágenes que esclarecen el contenido. Textos científicos, sí, ¿verdad? Entonces, esto no es lengua vulgar, porque ya explicamos, ¿verdad? Lo que es la lengua vulgar, ¿verdad? Es cuando no empleamos correctamente las palabras, tanto escritas como orales, cuando utilizamos barbarismo, vulgarismo. Ahí tiene un ejemplo, aunque lo haya dicho, no tuviste que hacerle caso. Entonces, ese es un ejemplo de una lengua vulgar, ¿verdad? Haiga en vez de haya. Y aquí pues es lenguaje científico, es el que se especializa de repente en un área, en una rama. Por ejemplo, les puse el ejemplo de un doctor, ¿verdad? O una persona que tiene un conocimiento en una área, entonces utiliza un lenguaje científico. Y sirve también para ampliar el conocimiento, ¿verdad? Para ampliar el conocimiento. No sé si tienen alguna pregunta respecto a estos. Esto es lo que viene en el examen. Creo que no. No, ¿verdad? Vamos a ver, aquí dice, y tenemos otras formas mixtas, ¿verdad? De lenguaje, el lenguaje periodístico. Dice que los periodistas escriben para un lector medio, quien presta al periódico una atención dispersa o descontinua. Por ese motivo, han de conseguir que sus textos sean claros, fáciles de comprender y lo suficientemente atractivos como para captar y mantener el interés del lector, ¿verdad? En este caso, los periódicos, el lenguaje que utilizan, ¿verdad? Un lenguaje claro, un lenguaje que las personas, ¿verdad? Lo puedan comprender. Y luego tenemos la publicidad, ¿verdad? Que dentro de la publicidad también podemos encontrar un lenguaje connotativo, ¿verdad?
Vemos cuando vamos por la calle, qué sé yo, en el automóvil, en el autobús, vemos lo que es la publicidad en la televisión, podemos ver la publicidad, también la publicidad se auxilia de imágenes, ¿verdad? Ahorita estaba sonando mucho una publicidad de Wendy's, no sé si lo vieron ustedes esa publicidad de Wendy's, que se hizo hasta viral, ¿verdad? Estaban ahí analizando la publicidad. Bien, entonces dice que el lenguaje publicitario es el tipo de lenguaje que busca modificar la conducta de los lectores con el fin de que asuman ideas o intereses como propios. La publicidad utiliza la persuasión para conseguir su objetivo y es utilizada, por ejemplo, en el sector de bienes y servicios y en la política. O sea, la publicidad te hace, te persuade, ¿verdad? Por ejemplo, toma Coca-Cola o la publicidad de agua azul, ¿verdad? Y así tanta publicidad que existe. Entonces ellos utilizan pues una forma, ¿verdad? Para poder atraer la atención, llamar la atención, ¿verdad? Y poder persuadir a las personas a que puedan adquirir, ¿verdad? Estos productos, servicios, bienes o políticos. Y los políticos utilizan esta forma de expresarse, ¿verdad? Se hacen su propia publicidad. Bien, entonces aquí hay una pequeña actividad que dice, escribe una vez si el enunciado pertenece a la lengua vulgar. Miren qué fácil está esta actividad. De no encontrarte, partiré lejos. De no encontrarte, partiré lejos. ¿Será este verdadero? Una vez si el enunciado pertenece al lenguaje vulgar. ¿Será un lenguaje vulgar este? ¿Será una frase? Creo que no. No, No, ¿verdad? No. no. Está bien redactado. La ortografía está bien también. De no encontrarte, partiré lejos. Bien, ahora vemos al siguiente. ¿Vistes el montón de regalos? Ese sí. Este sí, ¿verdad? Porque aquí, ¿verdad? La S no debe ir. Viste. Siempre tendremos a utilizar así, para hablar de esta forma. Comiste, leíste, reíste, ¿verdad? Entonces está incorrecto. Entonces aquí sí es una B, ¿verdad? Se utiliza pues una lengua vulgar. En la escalera habían muchas manchas. En la escalera habían muchas manchas. ¿Será correcta esa forma, esa frase? ¿Será Sí, correcto? sí. En la escalera habían muchas manchas. Mm, Parece que hay como cacofonía ahí. Cacofonía es cuando repetimos como una rima, ¿verdad? En la escalera había muchas manchas. Parece que hay como cacofonía. Entonces, cacofonía es una forma vulgar de hablar. O sea, cuando repetimos sílabas, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí sí hay un lenguaje vulgar. Suena como una rima. Entonces, las últimas dos les vamos a poner B. Vamos, 1 y 18. ¿No? Redacte el mensaje según la situación que se le indica. Padece de una contracción involuntaria de los músculos cervicales. Padece de una contracción involuntaria de los músculos cervicales. No es nada agudo. A la preocupada madre del paciente. ¿Cómo sería aquí? Vamos a redactar el mensaje según la situación que le indica. Padece de una contracción involuntaria de los músculos cervicales.
¿Cómo tendríamos que colocar ahí? Vamos a ver. Sí. Sam. ¿Qué pasa, Josué Manuel, que venís noqueado, Josué Manuel? Honestamente, Ay, Miss, ay, no. ay, no sé. Con lo de arriba, qué sé. Yo qué sé. Vamos, tiene que tener un sentido esto. No creo que lo hayan escrito así solo porque quebrarnos la cabeza. Según la situación, a la preocupada madre del paciente, pero no sé por qué el primero dice, redacta el mensaje según la situación que indica. Padece de una contracción involuntaria de los músculos cervicales. No es nada. No es nada bien. Espérense, vamos a ver cómo está aquí en el texto mío. Vamos a ver cómo aparece aquí. No, yo creo que aquí no está. Está como confuso eso, ¿verdad? Pero yo creo que no aparece. 50 y qué, 47. 47, vamos a ver cómo aparece aquí. Ah, aquí está, miren. Vamos a ver. Ay, me pasa. Y miren que aquí las primeras dos son vulgar. De no encontrarte, partiré lejos. Y esta está correcta, dice. ¿Verdad? Escribe una vez el enunciado pertenece a la lengua vulgar. No, pero así déjenlo, como lo dejamos nosotros. Déjenme, quiero aumentar aquí, vamos a ver. Ah, miren, sufre tortícolis. No es nada grave. Así escriban. Al amigo se le torció el cuello. Ajá, Así como que solo se se le le torció el torció el, cuello. No es como sí, que fuera gran cosa, solo se le torció el tortícolis. cuello. Sufre tortícolis. No es nada grave. Ah, o sea que había que interpretar esta frase, era. ¿cómo decirle a cada persona? Ajá, Pues sí, mira, por eso yo estoy como que quiere que diga. No sé cómo ajá. voy a. No, pero es la misma frase. No estaba, no se entendía mucho cómo usted Ujú. quería que Yo hablo, hiciera. no es nada agudo, sí entendía lo que era, no es nada Nada grave. O sea, grave, eso ajá, sí, es así, pero eso esa lo parte de entendía, pero el resto como querían que lo traduciera como para una contracción madre preocupada. involuntaria de los músculos cervicales. Cervicales. Y tampoco, yo no sé cuáles son esos músculos, ¿qué quiere que te yo qué voy a saber cómo traducirlo para ahí? Bueno, pero ahí está, ya está traducido, José Manuel. Relájese, ya está traducido. Dice, a un amigo relajado se le torció el cuello. Ah, estas son las dos formas como de expresarlo. Podríamos decir que este es un lenguaje culto, científico, ¿verdad? Y este es un lenguaje vulgar. ¿Mm? No, no se murió, solo se le torció el cuello. Ajá, no es para morirse. Es que está muerto. Ajá, así lo diríamos nosotros, fíjense, se le torció el cuello, no es para morirse. Pero una persona que es de la rama, por ejemplo, un doctor, podría decir sufre de tortícolis. No es nada grave. Bájate bien. Explique por qué el texto pertenece al lenguaje científico. Muchas personas especializadas en ciencias sociales explican que el conflicto social surge de la estructura de las unidades sociales. Se refiere a inconvenientes entre varias personas. Un conflicto social puede surgir entre subordinados y jefes o entre diferentes grupos. Entonces aquí ustedes copian lo que está ahí. Se utilizan palabras que pertenecen al área de las ciencias sociales. Entonces miren, este es el lenguaje científico, ¿verdad?
que es este que aparece aquí, pero no está, el texto no lo presentó correctamente. Vamos a ver, quiero ver si están todos. No están, los mismos no están, ¿verdad? No está John. Amy, ¿sí está Amy? Presente. Génesis Paola, Presente. Génesis Raquel, Presente. Isabel sí entró, ¿verdad? Ahí en la otra clase. Catherine, Presente. María José, Presente. Ángel no está, ¿verdad? Axel, sí. Daniel, Presente. Daniel, no está Daniel. Diego tampoco. John tampoco. Y Josué. Presente. Bueno, ¿terminaron entonces? ¿Puedo quitar la Sí. página? ¿Quito la página? Sí, ¿verdad? Bueno, entonces aquí nos vamos a quedar. Mañana pues vamos a